Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María de los Ángeles Navas, soy ginecóloga, tutora de Paola en el día de esta gran sesión. Vamos a hablar del síndrome urogenital de la menopausia, para que por favor estén bien atentos los estudiantes, los residentes. Si tienen preguntas, las hacemos al final. Muchas gracias. Dale, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Paola Álvarez, yo soy residente de segundo año en Ginecología y Obstetricia de la Universidad Libre. Y para el día de hoy traigo a compartirles este tema, que es el síndrome urogenital de la menopausia. Mi tutora para esta charla es la doctora María de los Ángeles Navas, especialista en Ginecología y Obstetricia de la Universidad Libre y también docente de nuestra universidad. Bueno, aquí les traigo a compartir el contenido que vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Vamos a hablar acerca de la definición, algunos datos epidemiológicos, vamos a ver algunas prevalencias a nivel de Colombia, tanto la fisiología como la fisiopatología, las diferentes manifestaciones clínicas que se pueden presentar en este síndrome, cómo vamos a realizar el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales para este grupo poblacional y finalmente el tratamiento y las conclusiones. Bueno, entonces vamos a comenzar con la definición. El síndrome urogenital de la menopausia se va a definir como el conjunto de signos y síntomas que van a ser producto de la deficiencia de estrógenos a nivel del tracto genitourinario. Y estos signos y síntomas se van a caracterizar porque van a presentar porque se van a presentar de manera asativa, de modo que a partir de 7 a 10 años esta prevalencia se va a encontrar en más del 50% de las pacientes menopáusicas y clínicamente se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque estas pacientes van a cursar principalmente con sequedad vaginal, dispareunia, así como también incontinencia urinaria. Otra de las características pues, grandes de lo que es el síndrome urogenital de la menopausia corresponde a que tenemos que entender que esto se trata de una condición crónica y una condición que es progresiva y que por tanto es muy importante entender que estas pacientes, si no hacemos una intervención terapéutica, generalmente estos síntomas no van a mejorar con el tiempo, sino que van a tender a empeorarse y a generar como tal complicaciones. Esta condición también me va a llevar a un impacto importante en lo que es la salud sexual y la calidad de vida de lo que son las pacientes. Anteriormente se utilizaba el término atrofia vulvar de la menopausia, sin embargo, a partir de 2014, el consenso de las diferentes sociedades establecieron que la terminología síndrome urogenital de la menopausia era una terminología más inclusiva, a diferencia de la atrofia vulvar que podía generar cierto estigma hacia las pacientes y por tal motivo pues las pacientes no consultaban. Bueno, aquí les traigo a compartir esta encuesta. Esta encuesta se realizó en el año 2018, fue una encuesta que se realizó a nivel de Latinoamérica, que tenía como objetivo investigar el conocimiento sobre el síndrome genitourinario de la menopausia en pacientes que se tomó una población alrededor de 2.509 y entre los diferentes países de Latinoamérica se incluyó también Colombia, realizando encuestas de manera virtual. Entonces, ¿qué se encontró como tal en este estudio? En esta primera figura, que es la figura A, lo que se está representando es el conocimiento de las pacientes frente a lo que ellas relacionaban como síntomas de la menopausia, entre los cuales vamos a encontrar que la mayoría de las pacientes indicaron en un 70% que esto se asociaba sobre todo a síntomas de sofocos y en un menor porcentaje se asociaba propiamente, y eran más las pacientes, perdón, las que desconocían que estos síntomas hacían parte del síndrome urogenital, como eran los síntomas, por ejemplo, de incontinencia urinaria, de prurito, así como también de dolor vaginal. En esta otra gráfica lo que se está representando son aquellas condiciones que las pacientes creían que generaban todos los síntomas del síndrome urogenital, como era la sequedad, la picazón, el ardor en la vagina, así como también la dispareunia. Entonces, ¿qué encontramos? Que menos de la mitad de las pacientes, es decir, un 48%, asociada a estos síntomas, a los síntomas de la menopausia, que solo el 6% atribuyeron este conjunto de síntomas a lo que era la atrofia vaginal y un gran porcentaje desconocía que esto estaba asociado propiamente al síndrome urogenital. Y por tanto, nosotros pues podemos concluir que
a nivel de Latinoamérica muchas mujeres desconocen de esta condición y es importante nosotros como personal de salud hacer una intervención frente a la educación de estas pacientes, explicarles que no es una condición que sea normal, que es una condición que pueden recibir como tal tratamiento para que de esta forma ellas también consulten y puedan mejorar su calidad de vida. Aquí les comparto esta otra gráfica porque dentro de esa misma encuesta que se quiso evidenciar cómo esos síntomas vaginales afectaban las áreas de la vida de la mujer, donde vemos que la principal área afectada fue como tal la actividad sexual en estas pacientes. Bueno, dentro de los datos epidemiológicos que describe la literatura, ¿qué encontramos? Que en los primeros años como tal de la menopausia, los cambios que vamos a tener a nivel de la mucosa vaginal van a ser muy insidiosos, o sea, muy leves, por lo que las manifestaciones clínicas que se van a representar en estas pacientes solamente van a corresponder al 4%. Con el paso del tiempo, aproximadamente después de 7 a 10 años, ¿qué va a suceder? Pues van a haber menos estrógenos, va a progresar como tal la atrofia vulvar y por tanto la prevalencia de esta condición va a aumentar en un 50 a un 75%. Del total de todas esas pacientes posmenopáusicas que tienen clínica, solo el 25% de las pacientes van a buscar atención médica y de ese 25% solamente 7% va a recibir como tal tratamiento. Y pues todo esto por lo que les explicaba anteriormente en el estudio. Por una parte, el desconocimiento de las pacientes acerca de esta entidad porque lo asocian a cambios normales, que son cambios con los cuales ellas tienen que continuar durante su vida normal y que no consultan pues a los servicios de salud. Y al no consultarlos porque los consideran normales, parte del envejecimiento, pues ¿qué va a pasar? Pues que va a ser una prevalencia que va a ser difícil de estimar. Aquí les traigo a compartir este estudio. Este estudio pues fue publicado por la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia, publicado en el año 2018, que tenía como objetivo determinar la prevalencia de síndrome genitourinario, específicamente en Colombia, en Quindío. Se tomó una muestra de 588 mujeres posmenopáusicas, de las cuales la prevalencia de esta condición fue del 51,61%. Que cabe resaltar que la mayoría dentro de ese porcentaje, 51%, se encontraban por encima de los 55 años. Y lo otro es que cuando se indagó a estas pacientes sobre los síntomas que presentaban con mayor frecuencia, pues, vamos a encontrar que la sequedad vaginal se presentó en el 84% de las pacientes. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque pues, va a ser uno de los principales motivos de consulta a los cuales van a acudir las pacientes. Bueno, entonces, continuando con la fisiología, tenemos que entender que tanto el tracto genital como el tracto urinario comparten un origen embriológico en común que corresponde a lo que es el seno urogenital. Y este seno urogenital es lo que me va a ayudar a desarrollar el vestíbulo de la vagina, el tercio superior de la vagina, así como también la uretra y el trígono vesical. Todas estas estructuras en conjunto se componen de receptores que son sensibles a hormonas sexuales, sobre todo a estrógenos y progestágenos. Estos estrógenos, por lo anterior, me van a ayudar a mantener la fisiología normal de la vagina. ¿De qué forma? Porque me van a regular los mecanismos de barrera y defensa, me van a regular el proceso de proliferación y de maduración cervical. Entonces, ¿qué sucede? Las mujeres, a medida que vamos avanzando en edad, ¿qué vamos a encontrar? Que esos niveles estrogénicos fisiológicamente cada vez se van a ir bajando. Y a medida que baja ese estímulo estrogénico, pues vamos perdiendo también esos receptores de estrógeno. Pero esos receptores de estrógeno tenemos que tener en cuenta que no desaparecen por completo y que si nosotros hacemos una terapia exógena con estas hormonas, pues vamos a lograr revertir todos estos cambios estructurales que se producen a nivel de la vagina, que ya los vamos a hablar. Bueno, entonces dentro de la fisiología quería pues recordarles un poco acerca de lo que es la fisiología normal de la vagina. Recordemos pues que a nivel de la mucosa vaginal, lo normal en una paciente juvenil, lo que vamos a encontrar es que haya una capa vaginal que sea gruesa, que sea húmeda, que dentro de la vagina vamos a encontrar estas rugosidades que le van a permitir la flexibilidad y la elasticidad, así como también secreciones que le van a permitir la lubricación vaginal. Recordar que la mucosa vaginal se compone del epitelio escamoso estratificado no queratinizado, que se compone a su vez de estas 4 capas
que las dividimos en las superficiales, intermedias, parabasales y basales. Fisiológicamente, ese epitelio vaginal va a estar en constante exfoliación y esa exfoliación también me va a contribuir a la producción de lo que es el glucógeno. Ese glucógeno se va a hidrolizar en lo que es la glucosa. También fisiológicamente, la flora como tal, la flora normal como tal de la vagina se compone principalmente de lo que son los lactobacilos. Y esos lactobacilos van a metabolizar ese glucógeno y van a comenzar a producir lo que es el ácido láctico y el ácido acético, que me van a promover a que la vagina normalmente tenga un pH ácido, que lo vamos a encontrar entre 3.5 a 4.5. ¿Por qué es importante el pH ácido en la vagina? Porque nos va a conferir protección frente a lo que son las infecciones vaginales y frente a lo que son las infecciones también urinarias. Cuando estamos con una paciente ya con una vagina postmenopáusica, con un menor estímulo estrogénico, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que esta capa vaginal se va a tornar más fina y se va a tornar más seca. De modo que van a haber unos cambios estructurales a consecuencia de la pérdida de los estrógenos, de la pérdida del ácido hialurónico, que me van a volver esa vagina, digamos, con unos cambios más atróficos. Entonces, dentro de esos cambios, ¿qué podemos encontrar? Uno, que va a haber una hiperqueratinización de lo que es la capa externa y eso me va a contribuir a que haya un endurecimiento a nivel epitelial. Lo otro es que hay una disminución del glucógeno y al no haber un sustrato por parte de los lactobacilos, pues vamos a encontrar que va a haber un aumento del pH, haciendo que haya el pH mucho más alcalino, con valores por encima de 5, y lo cual me va a conferir el mayor riesgo de infección tanto vaginal como de urinaria. Tercero, pues vamos a encontrar un adelgazamiento epitelial, lo cual va a aumentar el riesgo de la fragilidad tisular y con ello también de lesiones y laceraciones a nivel de la cavidad. Va a haber un aplanamiento de lo que es la capa basal, así como también una menor degradación de lo que es el colágeno y el ácido hialurónico. Y va a hacer que la vagina pierda su función tanto de elasticidad, flexibilidad y con ello también generar pues un acortamiento propiamente del canal. Y pues finalmente la disminución de la vascularización, que me va a generar una pérdida de la función trófica. Bueno, entonces vamos a continuar hablando de una parte que es la etiología. Y más que la etiología es nosotros tener en cuenta diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que no solo la menopausia nos va a generar estados hipoestrogénicos, sino que tenemos otras condiciones que al también producir estados hipoestrogénicos, pues también nos puede simular todo este cuadro clínico de síndrome urogenital de la menopausia. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos dividir en tres grupos, que son el grupo de etiología sistémica, farmacológica y iatrogénica. Entonces, dentro del grupo sistémico, a grandes rasgos, ¿qué podemos encontrar? La hiperprolactinemia, la deficiencia de estrógeno posparto, así como también el hipoestrogenismo, por ejemplo, asociado a tumores hipoficiales. Dentro del grupo farmacológico, es importante indagar en las pacientes el antecedente de consumo de estos medicamentos que también nos pueden inducir estados hipoestrogénicos, como son los análogos agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, como es el leuprolide, también los SERS, como es el tamoxifeno, y entre otros medicamentos incluimos lo que son los inhibidores de aromatasa, la meloxiprogesterona, así como también el danazol. Y finalmente, dentro del grupo iatrogénico, preguntar por los antecedentes quirúrgicos de la paciente. Si tuvo, por ejemplo, histerectomía, entonces preguntar si también presentó una oophorectomía bilateral, que también nos puede generar una menopausia quirúrgica, los antecedentes de quimioterapia o también los antecedentes de radioterapia. Esta tabla que traigo aquí es para representar también otras causas diferentes a dispareunia, porque es importante tenerlo en cuenta porque como ya sabemos es el segundo síntoma principal por el cual consultan las pacientes. Recordar que tenemos una dispareunia superficial y otra profunda y que la superficial es la que se presenta con mayor frecuencia y es la que está asociada al síndrome genitourinario de la menopausia. Entre otras causas de origen superficial, pues tenemos que descartar que estas pacientes no vayan a tener dermatosis vulvares, síndrome de úlcera genital, así como también otras causas irritantes que me pueden generar la misma sintomatología. Y las de origen profundo, pues vamos a resaltar, por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria, la endometriosis, así como también las adhesiones postoperatorias. Bueno, vamos a continuar hablando de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas las podemos organizar en estos tres pilares fundamentales,
que son las que están asociadas a los genitales externos, las manifestaciones urológicas y las sexuales. Entonces, dentro de todo esto, que es importante tener en cuenta que en frecuencia estas son las principales que vamos a encontrar, que son la sequedad vaginal, la dispareunia, así como también la picación y la secreción del dolor. Recordar que estas manifestaciones clínicas son de presentación tardía, es decir, una vez tiene menopausia, estos síntomas pueden aparecer de 7 a 10 años después de haberlo presentado. Y lo otro es que tenemos que recordar es que son como tal progresivas en el tiempo y son crónicas. Y que si nosotros no hacemos una intervención terapéutica frente a esto, pues nos puede llevar también a complicaciones. Entonces, pues rápidamente les traje el listado de cada uno de estos bloques para que los tengamos en cuenta, pues si nos llega a consultar una paciente. Entonces, de índole genital, ¿qué podemos encontrar? Pues principalmente la sequedad, la irritación, la disminución de la turgencia y la elasticidad, así como también aquellos signos que encontramos al examen físico, como son el vello púbico adelgazado, una mucosa vaginal pálida, la fusión de los labios menores, las menos arrugas vaginales, así como también la mayor friabilidad. Entre las complicaciones que se pueden encontrar asociadas si no resolvemos esos síntomas inicialmente, podemos encontrar la atrofia vulvar, lesiones vulvares, el cambio del pH pues hacia un pH más alcalino, la reducción de las secreciones vaginales, el prolapso de órgano pélvico, así como también la estenosis introvital. Dentro de los urológicos, pues cabe resaltar que este síndrome genitourinario de la menopausia también puede generar incontinencia urinaria y que es importante que si lo estamos asociando a esta condición, primero hagamos una prueba con terapia hormonal y esperamos un periodo de terapéutico por lo menos de 12 semanas para ver si estos síntomas se revierten o no. Y entre las causas sexuales podemos encontrar lo que es la pérdida del líbido, pérdida de la excitación, la falta de lubricación, la dispareunia, así como también la disorgasmia. Bueno, respecto a lo que es el diagnóstico es netamente clínico, por tanto el primer paso va a consistir en que hagamos una adecuada anamnesis y una historia clínica completa. ¿Qué vamos a tener en cuenta en esa historia clínica? Claramente los signos y síntomas de la paciente, si tiene complicaciones asociadas y todo lo que les hablé acerca de los diagnósticos diferenciales de la etiología, es decir, los antecedentes quirúrgicos de la paciente, si toma algún tipo de medicación hipoestrogénica que le pueda conducir también a esos cambios y si ha recibido otros tratamientos previos, la duración y qué efecto tuvo en la paciente. El segundo paso, pues, va a consistir en el examen físico. Entonces, en ese examen físico vamos a buscar signos propiamente de síndrome genitourinario de la menopausia. Aquí les traigo a compartir inicialmente lo que es una vagina juvenil para que nosotros lo podamos comparar con lo que es una vagina posmenopáusica. Entonces, la vagina juvenil, ¿por qué se va a caracterizar? Uno, porque si nosotros revisamos el tejido subcutáneo a nivel del monte de Venus, como lo son en los labios mayores, es un tejido subcutáneo que está en cantidad normal. El vello en estas pacientes suele ser un vello que es un poco más grueso y si nosotros pasamos a revisar lo que es la mucosa vaginal, vamos a ver que es una mucosa más rosada, más húmeda, que respecto a lo que es el clítoris va a haber como tal una retracción normal de lo que es el capuchón y si nosotros hacemos una especuloscopia a esta paciente, pues vamos a encontrar internamente las rugosidades propias de la vagina. Entonces, esto sería lo normal. Cuando hablamos de una vagina posmenopáusica, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, a nivel de esta, que es la figura A, vamos a encontrar que ese vello púbico va a estar mucho más adelgazado, que ese tejido vulvar va a estar más pálido, va a estar más seco, va a estar más brillante y además de eso podemos ver que el tejido adiposo se va a encontrar en menor cantidad, lo que le va a conferir que a nivel de la vulva se puedan encontrar mayores rugosidades. Aquí en la B lo que estamos valorando es como tal el clítoris, puede haber una función de lo que es el capuchón con el clítoris, así como también este se puede tornar más pequeño y de color más palidecido. En esta que es la figura número C, lo que estamos revisando es el introito vaginal que se puede volver más estrecho y más fiable. Y en la figura número D, entonces lo que estamos representando es propiamente la especuloscopia, donde hay una pérdida como tal de las pliegues de las rugosidades, así como también hay, digamos, un estrechamiento de lo que es el canal vaginal.
El tercer paso corresponde pues a lo que son las ayudas diagnósticas, como son los laboratorios, las imágenes. Sin embargo, estos estudios no son imprescindibles para hacer el diagnóstico. Claramente el diagnóstico es solamente clínico. Esto lo que nos va a ayudar es, uno, a confirmar el diagnóstico y dos, a hacer otros diagnósticos diferenciales. Y pues dentro de la literatura que describe, pues por ejemplo, una ecografía pélvica transvaginal, que si encontramos como tal un endometrio reducido de tamaño, pues podemos asociarlo a un estado de hipoestrogenismo. Los test de pH, que ya sabemos que las pacientes con menopausia van a tener un pH más alcalino. Y finalmente la citología vaginal, que se va a caracterizar, ¿por qué? Porque van a predominar sobre todo las células parabasales y vamos a encontrar en un menor porcentaje lo que son las células superficiales. Bueno, también es muy importante tener en cuenta lo que son los diagnósticos diferenciales. ¿Qué quiere decir? Que la paciente que venga con síntomas de sequedad, que le pique, etcétera, o que tenga cambios inflamatorios, no necesariamente va a ser igual a síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, principalmente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cosas que llegan muy frecuente a la consulta, por ejemplo, el líquen escleroso, las dermatosis vulvares, los irritantes e incluso el cáncer vulvar. ¿Por qué? Porque estas diferentes entidades van a requerir un tratamiento diferente al que hacemos con la terapia hormonal respecto al síndrome genitourinario de la menopausia. Bueno, ahora vamos a continuar con el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo del tratamiento? Va a ser el aliviar como tal los síntomas de la paciente y con esto tener un impacto positivo en lo que es la calidad de vida. ¿Este tratamiento de qué va a depender? Pues uno, de la gravedad del cuadro, si es leve, si es moderado o si son síntomas persistentes. Dos, de la eficacia y la seguridad de cada una de las terapéuticas que ya vamos a hablar. Y tres, pues claramente de las preferencias de la paciente. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Entonces tenemos las terapias no hormonales, así como también las terapias hormonales. Pues rápidamente, porque ya vamos a expandir acerca de este tema, las terapias no hormonales pues van a corresponder a lo que son, por ejemplo, los lubricantes vaginales, los hidratantes, la terapia física, así como también los dilatadores. Y dentro de la terapia hormonal, recordemos que la primera línea pues va a ser la terapia estrogénica, sobre todo la que viene en presentación tópica. Y pues tenemos otras medidas que son, digamos, utilizados más dentro de la ginecología estética, que son como por ejemplo el uso del ácido hialurónico, así como también el láser de dióxido de carbono, que pues ya vamos a hablar más adelante acerca de la evidencia científica. Y pues a grandes rasgos también otro punto fundamental dentro de ese tratamiento es que estas pacientes van a requerir de tratamiento de por vida. Es decir, que no le vamos a dar tratamiento por 3 meses, lo vamos a suspender porque se mejoró. ¿Por qué? Porque nuevamente va a haber recurrencia de los síntomas. Es decir, los voy a utilizar lo más que se pueda en el tiempo. Bueno, entonces dentro de ese tratamiento no farmacológico vamos a tener los medicamentos que son lubricantes. Estos se utilizan sobre todo a nivel de las relaciones sexuales. Tenemos varias presentaciones, ya sea a base de agua, silicona o de aceite. Recordemos que esas presentaciones de aceites pueden aumentar el riesgo de que haya una ruptura como tal del preservativo y que estos lubricantes, su eficacia también va a depender mucho de los rangos de pH, así como también de osmolaridad. La Organización Mundial de la Salud, que establece que como límite superior para pH en los lubricantes sea de 4.5 y de osmolaridad tengamos de 1200 miliosmol por kilo. ¿Por qué? Porque si tenemos rangos superiores a esos, pues nos confieren mayor riesgo de toxicidad, mayor riesgo de irritación, así como también mayor riesgo de daño celular. Otra de las medidas corresponden propiamente a lo que son los hidratantes vaginales. Recordemos que estos hidratantes se utilizan independientemente de la actividad sexual. Estos son productos bioadhesivos que se van a adherir a la mucosa y que nos van a ayudar como tal con las secreciones vaginales. ¿Con qué frecuencia lo podemos recomendar? 2 a 3 veces por semana. Bueno, ¿y qué podemos concluir de esta parte inicial de lo que es el tratamiento no farmacológico? Este tratamiento va a ser recomendado sobre todo para pacientes con síntomas leves. Si yo esto lo comparo con lo que es la terapia hormonal, estos no me van a revertir los efectos atróficos vaginales, diferente a la terapia hormonal tópica, y su efectividad va a tener una duración por menos de 24 horas. Otras medidas que tenemos, por ejemplo, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, recordar que es un polímero que lo vamos a encontrar
tanto en cartílagos, así como también en diferentes partes del tejido blando del cuerpo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Esto se inyecta en la pared posterior de la vagina y nos está asociado a que nos puede mejorar lo que es la dispareunia, ya que nos aumenta la parte de la hidratación vaginal. Sin embargo, pues todavía faltan más estudios para nosotros poder indicarlo de manera rutinaria. Y entre otras medidas no farmacológicas vamos a encontrar la vitamina D, la vitamina E vaginal, así como los fitoestrógenos, como son las isoflavonas de soya o el trébol rosado. Sin embargo, pues todavía no hay estudios suficientes pues que nos avalen la eficacia del mismo y pues la recomendación de manera rutinaria. Dentro de las modificaciones del estilo de vida saludable, entonces, ¿qué le vamos a indicar a la paciente? Por una parte, que aumente como tal la frecuencia de la actividad sexual. ¿Por qué? Esto me va a conferir a que haya una mejor condición muscular vaginal, además que va a aumentar la irrigación vaginal y por otra parte, recordemos que el semen también contiene lo que son hormonas esteroideas, así como también progestágenos y ácidos grasos, que estos son como tal, digamos, principios que nos van a ayudar a mejorar la flora vaginal. Que para aquellas pacientes que no tienen pareja, pues recomiendan pues la parte de la masturbación, así como también el uso de juguetes sexuales. Es muy importante que estas pacientes también vayan acompañados de psicoterapia, o sea, de compañía de psicología, porque recordemos que entre las causas de sequedad y dispareunia también tenemos orígenes no orgánicos. Y otro punto importante es que la paciente suspenda el tabaquismo porque eso también tiene una afectación directa en lo que es la mucosa vaginal. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a hablar de lo que es el tratamiento farmacológico. Entonces, el tratamiento farmacológico, entonces la primera línea va a ser la terapia como tal con estrógenos. Esta la vamos a indicar a diferencia de los anteriores cuando tenemos síntomas que son moderados a severos o que son síntomas persistentes. Esta terapia con estrógeno, como explicábamos anteriormente dentro de la fisiología, nos van a revertir como tal los cambios atróficos a nivel de la vagina, produciendo un mayor engrosamiento a nivel de la mucosa. Y lo otro es que pues tenemos dos presentaciones, una que sería la parte de la aplicación tópica y la otra que correspondería a la aplicación sistémica. Pues no voy a entrar a hablar a fondo de lo que es la parte sistémica porque ya lo habíamos hablado en charlas anteriores, pero pues sí recordar que respecto a la terapia hormonal sistémica, esta la vamos a recomendar para aquellas pacientes que vienen acompañadas propiamente de síntomas vasomotores. Es decir, que si la paciente solamente consulta por síntomas geniturinarios del síndrome, entonces vamos a utilizar directamente la terapia tópica porque es la que ha mostrado mejor eficacia y además que sus efectos van a ser mucho más rápidos. Bueno, entonces tenemos lo que son los estrógenos tópicos. Estos podemos encontrarlos en diferentes vías de administración, ya sea en presentación de tabletas, cremas y anillos como tal vaginales, que a diferencia de la terapia como tal sistémica, como no tiene una absorción sistémica y como vamos a omitir todo lo que es el metabolismo a nivel hepático, pues van a ser menores los efectos adversos que se pueden presentar, ya sea como por ejemplo los asociados al sistémico que es la mastalgia, el sangrado vaginal, entre otros, y estos estrógenos tópicos también se asocian a que nos van a mejorar como tal los síntomas urinarios, sobre todo los de incontinencia, los de icturia y los de urgencia, y que no nos van a conferir pues un mayor riesgo de tromboembolismo venoso, así como también de cáncer. En esta tabla lo que estoy representando es cada una de las presentaciones, ya sea en crema vaginal, ya sea en tabletas o en anillo vaginal. Y aquí estamos representando pues los diferentes componentes, las dosis de inicio y cómo se hace como tal las dosis de mantenimiento. Actualmente lo que nosotros más utilizamos en nuestro medio corresponde a lo que es la crema vaginal con los estrógenos conjugados. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a dar? La dosis de inicio va a ser de 0,5 a 1 gramo por día de manera continua por 2 semanas. Y posteriormente lo vamos a ir espaciando de 1 a 3 semanas, por lo menos, sí, durante 1 a 3 semanas. El máximo efecto terapéutico. El máximo efecto terapéutico de estos medicamentos los vamos a ver a las 12 semanas. Entonces aquí les traigo compartir un estudio. Este estudio fue publicado en el año 2016 que tenía como objetivo comparar la eficacia y la seguridad de diferentes preparaciones estrogénicas intravaginales.
Se tomó una muestra de 6.365 mujeres y entre las diferentes preparaciones estrogénicas que encontramos, compararon lo que fue el anillo vaginal, la tableta y la crema respecto a lo que era el placebo. Entonces, en este que es un diagrama de bosque, en esta primera imagen se está comparando lo que es el anillo vaginal versus la crema vaginal. Esta de acá está comparando el anillo vaginal versus las tabletas de estrógeno y este sería el anillo vaginal versus lo que es el placebo. ¿Qué podemos concluir de este primer diagrama? Pues que no hubo diferencias estadísticas entre un tratamiento y el otro. En ese otro diagrama de bosque, de igual forma, estaban comparando lo que son las tabletas de estrógeno versus lo que era la crema de estrógeno, y acá serían las tabletas de estrógeno versus el placebo, en donde para estos dos grupos, pues tampoco se encontró una diferencia significativa entre usar un tratamiento u otro. Y finalmente, este tercer diagrama de bosque, donde se comparó lo que fue la crema vaginal versus el gel de isoflavonas y la crema vaginal finalmente con el placebo. ¿Qué se pudo concluir con el estudio? Que para las tres presentaciones que revisamos en los diagramas de flujo, no hubo diferencias significativas en una respecto a la otra en la mejoría de los síntomas. Es decir, que podemos utilizar cualquiera de las terapéuticas. Y lo otro es que si nosotros comparamos lo que son los estrógenos respecto al uso del placebo, pues claramente el uso de estrógenos mejoró los síntomas geniturinarios. La otra línea de tratamiento farmacológico corresponde a lo que son los moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Ahí encontramos el ospemifeno. Ese ospemifeno pues ya fue avalado por la FDA, sin embargo pues no contamos con disponibilidad de medicamento aquí en Colombia. Ese ospemifeno, ¿cómo va a actuar? Este actúa como un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, con acción agonista, así como también antagonista variable, y está aprobado específicamente para el manejo de lo que es la sequedad vaginal, así como también de la dispareunia moderada a grave. Este viene una presentación oral, se da dosis de 60 miligramos al día, y al tener un componente estrogénico también tenemos que tener, al igual que la terapia sistémica, cierta precaución con aquellos pacientes con antecedentes de cáncer de mama, cáncer de endometrio y enfermedad cardiovascular. Continuando con el tratamiento farmacológico, también encontramos lo que son los esteroides sintéticos, como es el DH vaginal, que también se denomina prasterona. Esta va a ser una hormona esteroidea que a nivel de la mucosa vaginal se va a convertir a andrógenos como la testosterona, así como también en estrógenos como es el estradiol. Esta está siendo recomendada principalmente para el manejo de la dispareunia moderada a severa en pacientes que son, en mujeres que son menopáusicas. Y la presentación de este tratamiento viene a nivel de óvulos de 6,5 miligramos para uso diario. Sin embargo, pues en el momento tampoco disponemos de eso aquí en Colombia. El otro esteroide sintético es la tibolona. Sin embargo, este lo vamos a indicar sobre todo en aquellas pacientes, digamos, que tienen disfunciones sexuales. Esto con el propósito de generar un aumento en el deseo sexual, y para aquellas pacientes pues, que tienen síntomas urinarios, sobre todo para mejorar la incontinencia urinaria. Entre otros tratamientos, encontramos lo que son las terapias basadas en energía, que son, ahí vamos a incluir, por ejemplo, los láseres de dióxido de carbono fraccionado, el Ergun-Yak, así como también los dispositivos de radiofrecuencia. Entonces, estas terapéuticas se utilizan sobre todo a nivel de ginecología de estética vaginal, entonces se quiso mirar más bien su uso respecto a lo que es el síndrome genitourinario. Entonces, ¿qué correlación encontraron? Que cuando yo utilizo el láser, eso a nivel del canal vaginal me va a generar unos microtraumatismos. Esos microtraumatismos me van a inducir, uno, a la formación de colágeno, dos, a la androgénesis y tres, al engrosamiento endometrial. Y de esta forma es que ellos asociaron que podía mejorar el síndrome genitourinario. Sin embargo, pues hasta el momento se requieren de más ensayos adicionales, pues para que se indiquen estas pruebas de manera rutinaria. Entre los efectos adversos que se han encontrado asociados al uso del láser, ¿qué podemos encontrar? Molestias durante la realización del tratamiento, cicatrices vaginales, laceraciones vaginales que pueden empeorar durante las relaciones sexuales. Este fue un estudio que fue publicado en el año 2020, es un ensayo aleatorizado controlado que tenía como objetivo el comparar la eficacia y la seguridad a 6 meses. ¿Y qué me estaba comparando específicamente? Una población que recibió como tal
láser de dióxido de carbono versus una población que recibió estrógenos conjugados en presentación de crema. Entonces, ¿qué se encontró? Que respecto a la mejoría de los síntomas, ambos grupos de manera similar nos disminuyeron esos síntomas de atrofia vulvovaginal, pero que si yo miro, por ejemplo, lo que es el índice de maduración vaginal, el score fue mucho mayor para aquellos pacientes que presentaron que utilizaron estrógeno conjugado. Entonces, ¿yo qué puedo concluir de ese estudio? Que ambas terapéuticas yo las puedo utilizar para la disminución de los síntomas de síndrome genitourinario. Este otro estudio fue publicado en el año 2018, es otro ensayo aleatorizado controlado que también quería hablar la eficacia del tratamiento del síndrome de menopausia, del síndrome urogenital en la menopausia, solamente que para este estudio se quería comparar de manera aislada el láser versus el estriol versus lo que era la terapia combinada. Entonces, ¿qué se encontró? Que para aquellas pacientes que utilizaban solamente estriol, si yo las comparaba con la técnica de láser, hubo una diferencia, pues ligeramente mejor a comparación de que si yo utilizaba la terapia sola. Que si yo utilizaba una terapia combinada con estriol, el estriol lo que me iba a permitir es un engrosamiento endometrial y ese engrosamiento endometrial pues claramente me iba a potenciar la acción de lo que era el láser. De modo que pues hasta el momento las conclusiones del estudio es que requerimos digamos, de más metaanálisis, pues para definir si se puede utilizar o no. Respecto al tratamiento de cáncer de mama, ¿qué podemos tener en cuenta? Según la Sociedad Norteamericana de Menopausia, pues recomiendan sobre todo las terapias no hormonales como la lubricación vaginal, los hidratantes, la terapia física, e incluso hablaban de la lidocaína tópica, pero vamos a revisar un metaanálisis que nos habla acerca de lo que son el uso de los estrógenos locales. Este metaanálisis fue publicado en el año 2019, en el cual se quería mirar la asociación entre lo que era el cáncer de mama y con las diferentes terapias hormonales para la menopausia. Se hizo una recolección de datos entre los años 1992 hasta el 2018 y se hizo un seguimiento a las pacientes durante 5 años. Entonces, ¿qué se encontró en estos resultados? Que si yo voy a ver para las terapias sistémicas, si son terapias de solo estrógeno y que independientemente de la vía de administración, sea oral, sea transdérmica, si son terapias sistémicas combinadas e incluso independientemente de la frecuencia, si es diaria o intermedia, todas me generaron un mayor riesgo de cáncer de mama. Pero que si yo voy a ver la terapia con estrógeno vaginal, parece ser que genera, digamos, confiere un menor riesgo para lo que es el cáncer de mama en estas pacientes y que por tanto pues nosotros lo podríamos utilizar en la terapéutica de las pacientes. Para concluir, el síndrome genitourinario de la menopausia es una colección de signos y síntomas que van a estar asociados a la disminución de los estrógenos, que son de presentación tardía, que son crónicos y progresivos, y que existen pues opciones de tratamiento hormonales y no hormonales, que tenemos que considerar la eficacia, los riesgos, los beneficios, así como también las preferencias de la paciente para seleccionarlos, que las terapias de primera línea pues nos pueden incluir lo que son los lubricantes vaginales y los humectantes, que para las mujeres con síndrome genitourinario moderado o con síntomas persistentes, claramente en la primera línea va a ser la terapia con estrógenos tópicos, que la terapia con láser requiere de aún más estudios y que en aquellas pacientes con cáncer de mama se puede considerar como tal la terapia hormonal vaginal, siempre en compañía como tal de oncología, y que la terapia para esta condición se debe hacer a largo plazo con un seguimiento clínico adecuado mientras persistan como tal los síntomas molestos. Muchas gracias. ¿La auditoría tiene alguna pregunta? No. Muchas gracias por la presentación, Paula. Eh, Te quiero felicitar porque hiciste un trabajo excelente. Me encantó la presentación y la forma como lo revisaste. Y creo que al público le quedó súper claro que es un libro longitudinal en la menopausia, cómo vamos a enfocar a la paciente y cómo le vamos a dar tratamiento. Puntos a resaltar. Lo primero es que se dieron cuenta en las primeras diapositivas
que las pacientes no conocen, aún en este tiempo que estamos tan avanzados, también de tecnología, cada vez es más frecuente que las mujeres se apropien de su cuerpo, que las mujeres desconocen los cambios que ocurren en la menopausia, sobre todo a nivel genital. Que nosotros asociamos, y nosotras asociamos la menopausia solamente a los bochornos y nos olvidamos de la parte genital, que es muy importante y que altera gravemente la calidad de vida de las mujeres. Mis residentes que han pasado, que han visto consultas, se dan cuenta de lo frecuente que es la atrofia o el síndrome urinario en la menopausia, y que las pacientes ni siquiera consultan por eso. Llegan por incontinencia, llegan por prolapso, llegan por otras condiciones, por prurito, pero no lo asocian como tal a que es un proceso, digamos, fisiológico del envejecimiento. ¿Correcto? Recomendación para los estudiantes: por favor, revisen a las señoras. También nos sucede, como médicos generales, nos enfocamos a veces como en lo macro y nos olvidamos por alguna razón de que la mujer tiene su parte genital íntima y nunca la revisa. Nos pasa frecuentemente en las interconsultas de urgencia que la paciente viene por alguna condición ginecológica y ni siquiera se le hace un examen genital. Entonces, como recomendación para los estudiantes, toda paciente en cualquier edad, mujer que consulta por algo ginecológico, por favor, le piden a la señora en un ambiente de privacidad que les permita examinarle su parte genital, hacer una especuloscopia, hacer un tacto, obviamente con delicadeza en estas mujeres posmenopáusicas, porque ya vieron los cambios que ocurren con respecto a la pérdida de la lubricación, el endurecimiento de la mucosa, el estrechamiento del granul y la fragilidad. O sea, es fácil que estas mujeres sangren, entonces hay que examinarlas con delicadeza, pero hay que examinarlas. Tercero, cuarto punto que quiero resaltar de la presentación. Aunque esto es un proceso fisiológico y es común que las mujeres lleguen allá, no se les puede olvidar que hay diagnósticos diferenciales, ¿correcto? Entonces, no todo lo que genera atrofia genital, o no todo lo que genera prurito vulvar, o no todo lo que genera síntomas en una mujer posmenopáusica es síndrome genitourinario de la menopausia. Si ustedes empiezan el tratamiento con la paciente y los síntomas no mejoran, que es lo más frecuente, que uno piense en síndrome genitourinario de la menopausia, pero no es todo. Sobre todo tenemos que pensar en las dermatosis vulvares. Estas mujeres, con frecuencia también lo han vivido los residentes, llegan porque llevan recibiendo meses de estrógenos vaginales, siguen con prurito y resulta que tenían un líquen escleroso, un líquen plano, un cáncer, una neoplasia intraepitelial vulvar. Entonces, paciente que no mejora, esa paciente va a requerir posiblemente una biopsia, una valoración por un especialista. ¿Correcto? Esto no necesariamente es tratamiento del ginecólogo, esto lo pueden hacer ustedes. Si revisan bien a la paciente, el tratamiento es muy sencillo, ya lo vieron aquí. Terapia vaginal con estrógenos locales, los lubricantes vaginales que no se pueden olvidar, porque no es solamente reemplazar como la parte de la mucosa, mejorar eso, sino que hay que mejorar las condiciones para que la paciente pueda tener una vida sexual óptima. Las mujeres dejan de tener relaciones sexuales con sus parejas por dolor y se vuelve un ciclo en el que la mujer ya no quiere tener relaciones sexuales, el esposo sí quiere, se pelean, se dividen y no es necesario. Eso se puede mejorar con cosas muy sencillas como un par de cremas. ¿Correcto? Quinta cosa, creo que en el quinto. La terapia farmacológica con estrógenos, claramente en las mujeres posmenopáusicas que tienen síndrome urogenital, es tópica. ¿A quién le vamos a ofrecer terapia sistémica? Ya ustedes lo vieron en la gran sesión pasada, paciente que tiene síntomas vasomotores asociados. Generalmente, como lo explicó Paola al principio, la terapia, los síntomas urogenitales aparecen más tardíamente que los síntomas vasomotores. Generalmente se demoran entre 7 y 10 años.
Usualmente la terapia hormonal sistémica se da en los primeros 10 años del inicio de los síntomas o del inicio de la menopausia, que es el rango seguro. O sea que generalmente cuando estas pacientes tienen estos síntomas, ya no son susceptibles de terapia oral o sistémica, sino que van a su terapia tópica. ¿Cómo colocarla? La terapia tópica tiene, digamos que no hay una receta como tal o una forma adecuada de colocarla. Se van a dar cuenta que cada paciente es diferente, puede generar algo de irritación los estrógenos vaginales. Entonces ustedes van mirando. ¿Qué recomienda la literatura? Que las primeras 2 semanas la terapia sea diaria, con una carga hormonal, y en adelante se use 1 o 2 veces a la semana. Mi experiencia, de lo que hemos visto también en consulta con los residentes, que entre más veces a la semana le colocamos estrógenos a la paciente, mayor prurito y la sensación de humedad es molesta. Entonces, les va muy bien con 1 sola vez a la semana. No les da tanto prurito, no les da tanta humedad y hacen unos cambios muy favorables en la mucosa vaginal. Entonces, 1 vez a la semana, la terapia sistémica. Y el último punto que me pareció muy importante es la paciente oncológica. Resulta que la paciente oncológica es la que más sufre de esto, porque los tratamientos oncológicos primero alteran mucho la calidad del epitelio vaginal, alteran mucho la parte sexual de la paciente. Y adicionalmente, cuando la paciente consulta por esto, la mayoría de los profesionales le decimos a la paciente, no, usted tiene cáncer, entonces no se le puede colocar ninguna terapia. Entonces hay una brecha entre lo que el ginecólogo o el médico que está tratando a la paciente quiere hacer con la paciente y lo que los oncólogos van a permitir. Hay que manejarlo esto en conjunto. Ya ustedes entienden que la terapia local no incrementa el riesgo de cáncer. Una terapia que puede ser segura porque la absorción sistémica de los estrógenos tópicos es mínima. O sea que se le puede ofrecer algo más a la paciente para mejorarle los síntomas, sin que eso incremente el riesgo de una recaída en una paciente que sobrevive de cáncer y que adicionalmente tiene bastantes dificultades con su vida sexual. Se puede usar, hay que hablarlo con el oncólogo, manejar la comunicación, el trabajo conjunto, pero a estas pacientes les podemos ofrecer otras cosas. Claro, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario los residentes? Yo tengo en cuanto a la testosterona, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Se usa? Testosterona para esto, sí, para necesitar de una menopausia, hay controversia. Hasta ahora, lo que está aprobado de testosterona es para las pacientes con deseo sexual infantil, no más. ¿Qué hay en el mercado? Están ofreciendo la testosterona a montones para mejorar el deseo sexual. Obviamente, si te colocan testosterona a una mujer posmenopáusica, pues te hace sentir mucho más vital, mucho más activa, pero la gente no está pensando en los efectos adversos que se están empezando a publicar cada vez más frecuentemente. Entonces, hasta que no haya suficientes estudios de seguridad, no. Como para dar datos también, que digamos en las pacientes que tienen edad de cervix, que son llevadas a radioterapia, suele pasar de algo que se llama que la vagina se les endutina. Es decir, que les empieza a cerrar. Entonces, en estas pacientes, para que sepan, también se pueden utilizar funciones con gato. Las personas que están conectadas, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Ángel, doctor Milton. No, ninguna pregunta, todo muy claro, muy didáctico. De pronto, a veces las pacientes dicen, sí, no mejoran a veces con los estrógenos conjugados. Cambiarlo a estos otros óvulos de estriol y todo eso, de pronto, no sé, si puede dar ser alguna estrategia, porque hay pacientes que dicen, no, no mejoro, llevo, y uno le revisa y pues sí, no tiene signos de hematosis, de líquen, de nada. Entonces, de pronto, no sé si los óvulos de estriol o sea, ¿qué experiencia? Sí, profe.
definitivamente los óvulos de estriol son mejor tolerados. Son mejor tolerados y parecieran más, o sea, esto es evidencia como experimental, empírica. Las pacientes que no les va bien con estrógenos conjugados, les va mucho mejor con estriol. Sin embargo, los metaanálisis muestran que cualquier presentación es igual de eficaz, pero uno sí lo ve en la práctica, que les va mejor con ovulitos de estriol a algunas pacientes. Ahora también me parece a mí que influye la forma en que nosotros formulamos los estrógenos, porque si los formulamos con una frecuencia muy alta, los síntomas como de prurito pueden hacerle pensar a la paciente que el estrógeno es malo, el estrógeno conjugado, y no necesariamente es eso, sino que le estamos aplicando una dosis de pronto excesiva. Uno le disminuye la dosis y le mejoran los síntomas. Entonces, también podría ser otra estrategia. Eso es muy Ok. Un óvulo semanal. Un óvulo semanal. ¿Alguna otra pregunta? ¿En serio? El de Android. El otro. No lo he utilizado. Y yo tampoco he visto que lo usaban, pero pues que estuve en Maracos y no No tengo experiencia, no te podría decir, pero de pronto el doctor Mixon, no sé, se desconectó, no lo he utilizado, no te podría decir, decir cómo funciona, no lo he utilizado, no tengo una experiencia. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Hasta luego. Chao, Muchas gracias.